que son tres. Hay tres clases de intereses: el interés convencional, el interés legal y el interés bancario. Interés convencional se dice aquel que surge por acuerdo de voluntades entre el acreedor y el deudor expresadas en el contrato, ¿no? Eso es interés convencional. Está regulado en el artículo 409, como lo decíamos hace un momento. El Estado no prohíbe el cobro de intereses, pero sí fija a través de la ley tasas de interés máximo, o sea, fija un porcentaje como un límite que se puede cobrar. Hasta ese límite se puede cobrar o convenir un interés, un porcentaje del interés. Más allá de eso, esa conducta va a producir efectos jurídicos que enseguida los vamos a analizar, ¿no? Entonces tenemos el artículo 409 que dice: el interés convencional no puede exceder del 3% mensual. Y también aquí lo aclarábamos: si se estipula en cantidad superior, se reduce automáticamente a dicha tasa. Esto ya lo habíamos explicado. Después tenemos el interés legal, y el interés legal es aquel que surge a falta de interés convencional cuando se ha hecho un contrato y en el contrato no se ha pactado interés convencional, que eso sería lo que yo les decía la última clase, un contrato a título gratuito. En esos casos donde se ha hecho el préstamo de un capital pero sin cobrar intereses al deudor, si el deudor no paga o no devuelve el capital en el plazo pactado, la ley a ese acreedor le aplica, a esa obligación le aplica un interés que se llama interés legal. Este interés legal está regulado en el artículo 414 de la siguiente manera. Dice: el interés legal es el 6% anual, ¿no? Se paga 6%, se paga una vez al año, rige a falta del interés convencional, es decir, solo se hace pagar interés legal si en el contrato las partes no han pactado interés convencional. Solo ahí se habilita que se aplique este interés legal. ¿Y desde cuándo surge este interés legal? Surge desde el día de la mora, ¿no? Bien, esto también del interés legal lo habíamos explicado bien en la última clase. Ahora analizaremos el interés bancario. Siempre la pregunta en estos temas es ¿por qué, si el Código Civil en el artículo 409 estipula como tasa de interés máxima el 3% mensual, por qué los bancos cobran arriba del 6%, digamos, ¿no? O por qué te cobran intereses de todo tipo, ¿no? Interés penal, interés, ¿no?, vencido, o por qué en algunos casos pueden llegar a aumentarse la tasa de interés. Si al final, en estas características que hemos venido señalando de los intereses, una de ellas es la proporcionalidad, y esto significa que el interés siempre debe ser menor al capital, pero además otra característica es la conservación del valor patrimonial. Cuando se fija un interés, este debe mantenerse en ese porcentaje en el cual se ha fijado en el contrato hasta que se cumpla la obligación. Entonces, ¿por qué los bancos cobran tasas de interés que no están previstas en el Código Civil? Porque el interés bancario es otro tipo de interés distinto de los intereses que están establecidos o regulados en el Código Civil. El interés convencional es un interés que está regulado en el Código Civil y que se pacta por acuerdo de partes. El legislador lo único que ha hecho es poner una tasa legal máxima, un porcentaje máximo que es el 3%, nada más. Pero después los préstamos entre particulares estarían o se rigen por el Código Civil y el artículo 409. En el caso del interés bancario, el interés bancario es un tipo de interés distinto, no está regulado por el Código Civil. O sea, este interés llamado interés bancario no lo regula el Código Civil. ¿Por qué los intereses que cobra el banco, que cobran los bancos y las entidades financieras son mucho más elevados? La razón y la explicación para esto está dada en el derecho comercial, ¿no?
El derecho comercial justamente es el tipo de derecho, ustedes lo van a llevar en 5º año, derecho comercial, y espero que tengan un buen docente para que les pueda explicar bien el Código de Comercio, porque es muy interesante, pues nos dice que cuando las entidades financieras prestan, no prestan a cualquier persona. O sea, en el derecho comercial se maneja un término que se llama comerciante. Y nosotros quizá desde afuera entendemos que un comerciante es una persona que tiene su puesto, que está vendiendo en la calle, no sé, o que tiene alguna actividad que se dedica a la compra-venta de bienes, ¿no? Pero en realidad, comerciante para el Código de Comercio es aquella persona que tiene ciertas características, pero en cuanto a la actividad que realiza, ¿no? Tiene ciertas características en cuanto a la actividad que realiza esta persona. Por ejemplo, se trata de una persona que desarrolla un negocio en el cual ya es habitual su trabajo en ese negocio. Por ejemplo, un microempresario, ¿no? Que tiene una microempresa hace 5 años. Para el Código de Comercio, esta persona ya entra en esa calidad de comerciante, ¿no? Y además están presentes en el comerciante otro tipo de características que en su momento ustedes lo van a poder ver. Entonces, cuando una entidad financiera presta dinero o un capital a un comerciante, no estamos refiriéndonos de que le está prestando, obviamente que hay personas que tienen su negocio, sus puestos, hay mucho comercio en nuestras ciudades, es evidente esto, y muchos comerciantes trabajan con el banco, efectivamente, ¿no? Con préstamos del banco. Mi madre también tenía su puesto de venta y me acuerdo que del banco venían incluso y les ofrecían prestarles dinero con garantía del puesto, decían, ¿no? Porque bueno, como venden ahí, tienen cierta característica de estabilidad, digamos, ahí les van a encontrar, y poca cantidad de dinero les prestaban, pero les venían incluso a ofrecer ese tipo de préstamos, ¿no? Generalmente estos son negocios menores, digamos, para las entidades financieras o las entidades bancarias, porque ellos no ganan de tanto de ese tipo de préstamos, ¿no? Hay préstamos que se dan en sumas bastante altas, como les digo, en los cuales la lógica es que el comercio es dinámico. Si yo me presto dinero de una amiga, o sea, me puedo prestar para cualquier cosa, porque entre particulares, cuando se hacen préstamos de dinero, muy pocas veces, creo que ningún contrato dice a qué va a ir destinado ese dinero, ¿no? No lo dice. Ni a qué me dedico, en qué lo voy a invertir. ¿Por qué? Porque me puedo prestar para mi salud, me puedo prestar porque tengo que pagar, no sé, los servicios básicos del lugar donde vivo, porque debo alquiler, o sea, me puedo prestar por una necesidad incluso. No, para niños. Entonces ese préstamo va a estar regulado por las normas del Código Civil, pero en el caso de los préstamos bancarios, la naturaleza jurídica es distinta. ¿Por qué? Porque el banco actúa bajo la lógica de ¿qué? De que el comercio es dinámico, o sea, de que el dinero fluye constantemente en el comercio, de que si esa persona es comerciante, tiene una actividad habitual por tantos años en la cual ya sabe cómo poner en movimiento ese dinero, sabe cómo obtener ganancias, y por lo tanto, como el comercio es dinámico, y ese préstamo que hacen los bancos no va dirigido a atender problemas de salud, por ejemplo, pues le cobran un interés más alto tomando en cuenta de que ese préstamo está destinado a una actividad netamente comercial, ¿no? Por eso es que el interés bancario suele ser mucho más alto, no lo regula el Código Civil, lo regulan otras normas, ¿no? Y lógicamente que las tasas de interés pueden variar, ¿no? Porque también ahí va a depender de la operación jurídica que se va a realizar con determinado banco. Quisiera que me habiliten la función de compartir pantallas. Gloria Poma Ticona dice anfitrión. Compañera, por favor. No sé si me puede habilitar esa función. Sigue ahí inhabilitada. De todos modos, bueno, lo que explicábamos, ¿no? Entonces, no se rigen por estas normas, ¿no?
En el caso del interés bancario, como les digo, tiene una naturaleza especial, tomando en cuenta quién es la persona que solicita un préstamo, ¿no? Lo hemos dicho en varias clases, yo creo que ni siquiera esto merece un comentario porque muchos de ustedes tienen tal vez mucha más experiencia en algunos casos, que el banco no presta pues a personas que no tienen plata, ¿no? O sea, no es que yo necesito dinero para pagar una deuda, por ejemplo, y el banco me va a prestar, ¿no? Los bancos aseguran el hecho de que se les pueda devolver el capital que ellos están prestando. Entonces, no solamente devolver el capital es lo que les interesa, en realidad lo que les interesa es el cobro de los intereses, porque de eso vive y de eso se sostiene todo el sistema financiero. De ahí que, como les digo, sus tasas de interés son altas porque los préstamos están destinados justamente para algunas actividades específicas que son el comercio, ¿no? Tampoco un comercio, digamos, a pequeña escala, muchas veces comercio a gran escala, ¿no? Ahí está lo que ya habíamos explicado del interés legal, del interés bancario, es el que se aplica o que aplica la banca al comercio, que es fijado por el Estado por medio de un órgano administrativo que controla la actividad financiera y bancaria en el país, que es la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras. Este interés es distinto al interés civil, por lo que hemos explicado, ¿no? Porque el comercio es dinámico, porque la ganancia es mayor y porque a medida que el comerciante va pagando los intereses, también va disminuyendo el tamaño del crédito que ha obtenido, ¿no? En materia bancaria, las tasas de interés varían según la naturaleza de la operación comercial que se va a realizar. Depende mucho también de las políticas del Estado, de la estabilidad económica del país. Ustedes ven que cuando hay mucho conflicto social, la gente no confía tanto en el sistema financiero. Por ejemplo, hay muchas personas que tienen sus ahorros, sea mucho, sea poco, no lo sé, nunca me ha gustado fijarme en cuánto tienen los demás, lo que haya ahorrado una persona, ¿no? Lo que haya logrado ahorrar, que lo tenga en el banco, depositado como su ahorro. Pues cuando hay conflictos como por ejemplo los que ahora están habiendo, ¿no? Que todos los días es imposible prácticamente movilizarse, pero todavía todos los que vivimos ya en esta ciudad de tantos años sabemos que esto es algo esperable. Siempre cada cierto tiempo se presentan este tipo de conflictos. Pero cuando se producen hechos de mayor gravedad, por ejemplo, el cambio de gobierno, ¿no? La gente teme por sus ahorros. ¿Por qué? Porque ve lo que ha pasado en otros países como Venezuela o ve lo que ha pasado en Argentina, por ejemplo, con el corralito bancario, que no, la gente no podía retirar sus ahorros y se desespera. Entonces vemos las filas en los cajeros de los bancos y la gente sacando el poco dinero o el mucho dinero, lo que tenga, tampoco el cajero te entrega todo tu dinero, ¿no? Pero la gente haciendo fila. Entonces hay cierta desconfianza porque en realidad depende también mucho de la economía del país y como que la economía tampoco es estable. Creo que en ningún país, ¿no? En ningún país, más aún después de la pandemia, se nota mucho más de inestabilidad, ¿no? Estos reclamos para que haya censo, por ejemplo, tienen un fin económico, porque una vez que se haga el censo, obviamente los resultados de la población que existe en cada departamento han debido variar. Seguramente la ciudad del Alto ha crecido poblacionalmente, la ciudad de Santa Cruz también, y entonces los recursos que se les asignan tienen que ser mayores. Entonces, detrás de todo hay una finalidad económica. No digo que está mal, es lo que les corresponde, ¿no? Lo que corresponde a cada departamento, pero existe esta finalidad que es la distribución de recursos como se debe hacer, ¿no? Como decíamos al inicio de la clase, cobrar intereses no está prohibido, es permitido. Lo que está prohibido es excesos o excederse y cobrar intereses por encima de la tasa legal máxima.
Este punto que dice intereses de intereses justamente tiene por fin analizar dos figuras que se presentan mucho en préstamos civiles, que son la usura y el anatocismo. Si ustedes llevan derecho penal, seguramente algo sobre la usura han debido hablar, y si no, pues también lo vamos a decir, ¿no? La usura tiene que ver con una conducta que la ley califica como ilegal, y esta conducta consiste en que una persona que sería el acreedor percibe intereses por encima de la tasa legal máxima. Entonces, si nos basamos en el artículo 409, que regula sobre el interés convencional, la tasa legal máxima del interés convencional es pues el 3% mensual. Se puede cobrar un interés del 1%, se puede cobrar un interés del 2%, y máximo se puede cobrar un interés del 3%. Cuando una persona empieza a cobrar intereses del 4, 5 y arriba del 3%, estaría cometiendo este delito, que está tipificado en el Código Penal con este nombre, usura, ¿no? Ahora, ¿a qué se debe, no? Si nos tendríamos que preguntar, ¿no? ¿Por qué se da la usura, ¿no? ¿Cuáles serán las causas para que el acreedor le cobre al deudor un interés que está por encima de la tasa legal máxima, ¿no? En los contratos que realicen entre partes, ¿cuál será la causa que lleva al acreedor a cobrar al deudor un interés alto? Y todavía si hablamos 4%, hasta podríamos decir un interés del 4%, si bien es usurero, pero hasta cierto punto hasta es pasable, entendible, ¿no? Pero después hay intereses del 10%, 15%, que eso ya realmente ya es un abuso, ¿no? Directamente, es ilegal. Así sea 4%, 10%, 15%, de todos modos es ilegal. Pero hay, creo, grados, ¿no? También de abuso, porque a mí me parece un abuso que una persona a otra le haga pagar intereses tan altos. Generalmente, si tuviéramos que hacer un estudio de los contratos de préstamo que se celebran y analizar en todos ellos, comparar, ¿no? Contrato por contrato, cuánto es la tasa de interés que se cobran las partes contratantes, acreedor, deudor, quizá llegaríamos a la conclusión de que un 90% cobra intereses que están por encima de la tasa legal máxima. Podría ser hasta un tema de investigación cuantitativa, ¿no? En derecho hay pocos temas de investigación cuantitativa, este podría ser, ¿no? Análisis de los contratos de préstamo de dinero y los intereses usurarios en estos contratos. Ahí habría que revisar de una cantidad de contratos de préstamo, cuántos contienen cláusulas con intereses usurarios. Tal vez nos llevaríamos una sorpresa, ¿no? Viendo que la mayoría cobra intereses por encima de la tasa legal máxima. Ahora, ¿esto qué hace con el contrato? Hace que el contrato sea ilegal, y lo ilegal es sancionado con nulidad, así es. Ese contrato tiene valor, no tiene valor, ¿cómo es, no? Primero, lo primero, o sea, ¿por qué se cobrarán intereses usurarios? ¿Por qué? Es un aprovecharse, me parece, ¿no? Aprovecharse de varios factores. Por ejemplo, entre particulares habíamos dicho, no siempre me presto dinero para destinarlo a un negocio. No, me puedo prestar dinero por una cuestión de que tengo que pagar una deuda, de que tengo que pagar servicios básicos, de que tengo que comer, de que tengo que atender un tema de salud mío, de mi familia. Puede haber mil causas, ¿no? Incluso muchas de ellas que son muy personales, que se relacionan al hecho de que el deudor pida un préstamo a un acreedor, a una persona que conoce, a una persona que sabe que tiene esa capacidad de entregarle el capital que requiere rápidamente, porque sabe también que acudiendo al banco no se le va a aprobar un préstamo, ¿no? El banco presta a gente que es solvente y presta a comerciantes bajo la denominación de lo que se entiende por comerciante en el Código de Comercio, no de lo que habitualmente nosotros utilizamos esa palabra comerciante.
para referirnos prácticamente a toda persona que se dedica a vender algo, ¿no? Entonces, en el caso de las causas, ¿por qué se cobran intereses usurarios? El acreedor a veces se aprovecha, ya sea de la ignorancia del deudor, el deudor no sabe, o se aprovecha de su estado de necesidad. Yo creo que la mayor parte de las veces será esa la razón por la que un deudor acepte pagar intereses tan altos, el estado de necesidad, o se aproveche de su inexperiencia, ¿no? O se aproveche de su ligereza. Todas estas son cuestiones subjetivas del deudor. No es lo mismo asumir una obligación cuando uno tiene 19 años, digamos, que asumir una obligación cuando uno tiene 45, 50 años, ¿no? Que ya tiene más experiencia tal vez la persona, frente a alguien que es un experto. No digo que en todos los casos, pero en muchos casos es así. O no es lo mismo ver a un deudor o deudora que tiene un estado de necesidad que es urgente y que se presta de otra persona, y que incluso hay deudores o deudoras que ellos mismos les dicen a los acreedores: yo te voy a devolver o te voy a pagar un interés del 10%, pero sálvame ahora mismo. ¿Cuántas veces incluso hemos escuchado ese tipo de pláticas o ese tipo de contratos? Los hemos llegado a ver. Entonces, la usura produce dos efectos, ¿no? Hay dos efectos que produce la usura. Un efecto es en materia civil, otro efecto es en materia penal, ¿no? Dos efectos produce la usura. En materia civil, ¿qué efecto produce la usura? Porque también hay quienes te van a preguntar, ¿no? A ti como abogado te van a preguntar: ahora, me han cobrado un interés del 10%, ¿no? Me dicen que es prohibido que me hayan cobrado ese interés, pero yo hace medio año que vengo pagando el 10%, o sea, me están cobrando 7% de más, ¿no? Ahora, ¿qué hago? Eso tengo que perder, ¿no? Ahora, el artículo 413 nos da una solución, una salida, un efecto de la usura en materia civil. ¿Qué dice? El cobro de intereses convencionales en tasa superior a la máxima legalmente permitida, así como de intereses capitalizados, que enseguida vamos a explicar qué es la capitalización de los intereses, constituye usura y se halla sujeto a la restitución. ¿Qué quiere decir restitución? Quiere decir devolución sin perjuicio de las sanciones penales. O sea que tengo derecho, es lo que dice el artículo 413 que regula sobre la usura, nos dice que el cobro de intereses convencionales en tasa superior a la máxima legalmente permitida, así como de intereses capitalizados, es usura y se halla sujeto a la restitución. O sea, puedo pedir la devolución de los intereses que he pagado de más, ¿no? Sin perjuicio de las sanciones penales. Lo que sí, esta repetición es una palabra que significa devolución. Esta repetición la puedo hacer por la vía judicial. Si a mi acreedor, porque ¿cuántas veces hay personas que te traen estos contratos donde figura el porcentaje del interés convencional y es un porcentaje que está por arriba de la tasa legal máxima del artículo 409, que es del 3%, ¿no? Entonces le preguntan al abogado: mire, doctor, estoy pagando 12% de interés, ya no sé qué hacer, porque ya debo muchos meses de interés, no puedo pagar, y al final, si se me vienen acumulando tanto los intereses que debo, que voy a terminar pagando hasta más que el capital que me han prestado. Entonces, ¿qué puedo hacer, doctor? El abogado generalmente lo que aconseja es: no pague. Y ahora, pero si no pago, doctor, peor, me va a demandar que le demande. Porque cuando le demanda, el juez tiene la obligación de reducir a la tasa legal máxima. El juez lo va a reducir al 3%, entonces tiene que esperar que le demande. No le pague, o páguele el 3%, pero no le va a querer recibir. Entonces espere que le demande, ¿no? Esa salida le va a dar el abogado. Le va a decir eso: no pague, espere que le demande. Entonces le demanda. Le demanda, y el juez no va a hacer pagar intereses del 12%, porque eso está al margen de la ley. Entonces, ¿qué va a hacer el juez? Va a hacer pagar 3%. Y ahí, en base al artículo 413 del Código Civil,
se tiene que pedir la repetición de lo que se ha pagado por demás, siempre y cuando yo, deudora, demuestre que he pagado mis intereses y cuánto tiempo vengo pagando ese interés excesivo que me están cobrando. Y si el artículo 413 del Código Civil dice que yo puedo pedir la repetición, la devolución de lo que he pagado de más, pues tiene que devolvérmelo, ¿no? Y justamente eso ya lo puedes hacer por la vía judicial, ¿no? Extrajudicialmente es muy difícil conseguir esto. Sí, si un deudor va donde su acreedor o acreedora y le dice, yo he averiguado con mi abogado, no me puedes cobrar 10%, yo te voy a pagar 3%, lo que es, ¿no? ¿Qué va a decir ese acreedor? Le va a decir, ¿qué abogado ha dicho eso? Aquí lo que manda es el contrato. Hay gente que habla así. Aquí lo que manda es el contrato. Tú has aceptado pagarme ese interés. El contrato manda. ¿Qué abogado te ha dicho eso? Hay gente ignorante que sí habla, ¿no? Y no es así. El contrato puede decir 1000 cosas y eso no significa que eso tenga valor. Solo aquello, si el contrato está estructurado conforme a la norma, tiene valor. Si se sale de la norma, obviamente que no va a tener valor. En este caso, no es que el contrato sea nulo, ¿no? No es que el contrato, porque se cobra un interés del 10% como ejemplo, no es que el contrato sea nulo, porque el interés es accesorio. Lo principal es la obligación, el interés es accesorio. Esto significa que no determina el porcentaje de interés que el contrato sea nulo, pero eso sí, le da la facultad al juez que conoce la causa de reducir el interés al máximo legal, o sea, al 3% mensual, y le da la facultad al deudor que ya viene pagando intereses por encima de la tasa legal máxima a pedir la repetición, es decir, la devolución de lo que ha pagado de más, ¿no? Eso es más factible que lo pueda hacer por la vía judicial, es menos probable que lo pueda hacer por la vía extrajudicial. Ahora, eso también, el hacer esto, el decir, si la ley dice 3% que me puedes cobrar de interés, no dice 10, ¿no? Segundo, no te voy a pagar, demandame, porque el juez no me va a hacer pagar ese interés que vos quieres cobrarme, ¿no? Y bueno, espero la demanda. Decir eso en un país como el nuestro, lamentablemente, donde yo digo es nomás criticable a veces todo lo que vemos que ocurre, donde aparentemente no hay forma de obtener justicia, ¿no? A veces hay que pelearla mucho, y siempre digo que hay gente que actúa al margen de la ley, siempre. Eso no le va a librar a ese pobre deudor, deudora, de que lo persigan, de que lo golpeen, de que lo amenacen, de que le hagan pagar siempre aunque sea por la puerta. Ahí ya se presenta esto de aplicar la justicia, tomarse la justicia en mano propia y hacer lo posible para que esta persona me pague, aunque sea amenazándole, cualquier cosa le voy a hacer, como al final aquí pareciera nomás que en nuestro país hay delito perfecto. Siempre dicen, ¿no? Los penalistas, no hay delito perfecto, siempre quedan indicios. No, aquí puede haber en nuestro país delitos perfectos porque hay casos donde se investiga y hay casos que quedan en la nada, lamentablemente. O sea, a una persona le pueden matar y no pasa nada, parece, ¿no? Entonces a mí me llama mucho la atención ciertas cosas que se ven y que nos hacen pensar que hay mucha impunidad, hay mucha gente que es impune. Pareciera que se siente dueña de todo, hasta de disponer de la vida de otra persona, y eso es grave. Entonces hay deudores también a quienes les mueve el miedo. Les dicen, no quiero yo enfrentarme a alguien que sé que es una persona agresiva, que sé que me lo puede lastimar a mis hijos, que puede venir a buscarme, a hacerme algo. Entonces esa ley de la fuerza, del más fuerte, del más soberbio, eso manda. Lamentablemente, mucha gente actúa así. No digo que todos, pero mucha gente actúa con esa impunidad. Mucha gente actúa así. Entonces les obligan prácticamente, no siempre el deudor. Obviamente, ¿qué persona va a querer pagar interés del 10, 12, 15%? Ni qué hablar de esos porcentajes. Yo creo que nadie. Porque es regalar tu trabajo para otra persona. Y es aprovechar, permitir que otros se aprovechen de ti, ¿no? Pero lo hace, ¿por qué? Por su estado de necesidad, por su temor que tiene, porque ya le han debido amenazar, le han debido decir cualquier cosa que le van a hacer, o hasta le han debido golpear, ¿no?
pasan, estas cosas son muy comunes, muy comunes. Entonces, la usura produce ese efecto en materia civil, ¿no? Ahora, si nos basáramos en la ley, obviamente también hay deudores que prácticamente se dedican a estafar a la gente, ya sabiendo que no van a devolver. Incluso hacen pisar el palito ahí a los fiadores o garantes. También hay de esos, ese tipo de personas igual hay. No pueden solo salir en defensa del acreedor o solo salir en defensa del deudor, porque en ambos casos las personas podemos tener ese tipo de comportamiento. En materia penal es delito, decíamos hace rato. Estos dos efectos produce la usura, un efecto en materia civil, que es el del artículo 413, y un efecto en materia penal, que significa que acreedor que cobre intereses por encima de la tasa legal máxima comete delito de usura. Y es delito, ¿no? En materia penal está tipificado como delito la usura en los artículos 360 y 361. En materia penal la usura es de dos clases. Hay una usura simple y hay una usura agravada. ¿Quién comete delito de usura simple? Usura simple se presentará cuando el acreedor, tal vez por primera vez, ¿no? O de forma por primera vez cobra un interés que está por encima de la tasa legal máxima. Entonces ahí, queriendo ganar el acreedor del préstamo de un capital, se le ha ocurrido cobrar 7%, digamos, de interés. Estoy poniendo un ejemplo nada más, porque ha pensado que esa iba a ser una forma de ganar, de invertir su capital, de darle a otro su capital y obtener algo de ganancias, ¿no? Y esa no es su actividad habitual del acreedor, por lo tanto ahí su conducta, su sanción será mucho más leve. En cambio, hay un tipo de usura que se llama usura agravada, que se presenta cuando una persona ya habitualmente se dedica, ¿no? Tiene esta actividad habitual de prestamista, cobrando intereses usurarios, ¿no? Hay personas que hasta ya tienen su comercial, hay ofertas, ¿no? De que se presta dinero al instante. Claro, te prestan al instante, pero también cuánto de interés pagas, ¿no? Es cierto eso, que es más fácil obtener préstamos de estas comerciales o de personas que ya se dedican habitualmente, viven de esta actividad, que es el préstamo de capital con intereses usurarios. Y pues claro, te facilitan el préstamo, pero te ahogan o te quieren ahorcar ahí con los intereses que te cobran. Entonces ahí, si la víctima logra probar que su acreedor habitualmente se dedica a prestar dinero con intereses usurarios, pues se agrava el delito. Se agrava el delito y la pena también se agrava, ¿no? En estos casos. También sería bueno, esto en materia penal, analizar, pero ya en una investigación de campo, ¿no? Analizar cuántas querellas hay por usura. O sea, ¿hay querellas por usura o son tal vez una que otra muy aislada? Porque si el préstamo usurario, el préstamo con intereses usurarios es tan frecuente, yo creo que es muy frecuente este tipo de préstamo con intereses que están por encima de la tasa legal máxima, entonces, ¿por qué debería haber la misma cantidad de denuncias, ¿no? Debería haber la misma cantidad de querellas que se presenten, pero no hay tanta cantidad de delitos de este tipo, o sea, no hay tantas querellas por este tipo de delitos, y habría que analizarlo también. Esto puede ser un tema de investigación muy interesante, esto de la usura, y en materia penal sobre todo. Tal vez si uno tiene acceso, hay gente que, por ejemplo, son policías, trabajan como investigadores en la FELCC, por ejemplo. Esas personas tienen acceso a investigación, acceso a datos de primera mano. O sea, una persona que tiene este trabajo puede hacer investigaciones de este tipo y realmente le sirve mucho, porque ayuda mucho al ámbito académico este tipo de investigaciones, ¿no? Ya que tiene de primera mano ahí los datos de cuántas son las querellas que se presentan, por qué tipo de delitos. Entonces ahí veríamos si efectivamente hay muchas denuncias por usura, o la gente o los deudores francamente se conforman solamente con
no sé, pagan, ya resignan, o sea, ni modo, ¿qué voy a hacer? Tengo que aceptar nomás, ya aceptar el préstamo, sabía también a lo que estaba comprometiendo, así que ni modo le pago. Una opción es esa, otra opción es que le demanden por la vía civil y ahí consiga que el juez le haga pagar intereses, pero solo en el porcentaje que la ley lo permite. Y la tercera opción para el deudor sería que además del juicio civil pueda acudir a la vía penal para querellarse contra el acreedor por el delito de usura simple o usura agravada, ¿no? Dependerá, ya es una decisión del acreedor, porque no son delitos en realidad que en los cuales se actúe de oficio, ¿no? Siempre se dan a denuncia de parte. Y por último, en este tema vamos a referirnos al anatocismo. Esta palabra anatocismo es más conocido, el término usura es mucho más conocido, es mucho más difundido el término usura que el término anatocismo. Se llama anatocismo, pero también se le llama capitalización de intereses. Así también se le conoce a esta figura, capitalización de intereses. Otros dicen intereses de intereses, ¿no? Así también le llaman. ¿Qué es el anatocismo? ¿Es más grave que la usura? Sí, es más grave que la usura el anatocismo, mucho más grave. Porque la usura, ¿qué es? Cobrar intereses por encima de la tasa legal máxima. Eso es usura. En cambio, el anatocismo, ¿en qué consiste? Consiste en que un interés que no se ha pagado por cierto tiempo, o sea, vamos a poner un ejemplo, 5 meses debe el deudor de intereses, ¿no? Solo de intereses. Entonces, como 5 meses no ha pagado sus intereses, el acreedor le propone algo. Le dice, bueno, mira, me debes tal monto por 5 meses. Vamos a suponer, si ha hecho 1,000 bolivianos de los 5 meses, ¿no? Porque cada mes, ¿no? Ese deudor paga 200 bolivianos de interés. Entonces, mira, 5 meses me debes 1,000 bolivianos, ¿no? Entonces, el deudor puede ser que le diga al acreedor, mira, hermana, no tengo todavía para pagarte, o hermanita, no tengo para pagarte, ¿cómo podemos hacer? Y el acreedor le proponga esto, mira, como me debes 1,000 bolivianos solo de intereses de vengados, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esos 1,000 bolivianos que se deben solo por interés de vengado, te lo voy a sumar al capital, ¿no? Te lo voy a sumar al capital. Entonces el capital, lo que te he prestado, ahora va a ser más 1,000 bolivianos, ¿no? O sea, va a formar parte del interés de vengado, lo suman al capital debido. Y ese capital, como va a crecer ahora, porque ya le han sumado los intereses de vengados, ese capital va a ser más grande, ese capital va a seguir generando intereses, pero los intereses también van a crecer, ¿no? Igual. No digo que van a aumentar su porcentaje, solo digo que si yo pago 10% de un préstamo de 5,000 bolivianos, si ahora voy a tener que pagar 10% de 6,000 bolivianos, obviamente que lo que pago se va a hacer mucho más, ¿no? Entonces, eso es el anatocismo, ¿no? Consiste el anatocismo en que un interés que no ha sido pagado por cierto tiempo es acumulado y agregado al capital debido, formándose así un capital mayor y que genera mayores intereses también, ¿no? En nuestro Código Civil el anatocismo está prohibido, ¿no? Pero nuestra norma fácilmente en el artículo 412 dice prohibición del anatocismo. Nuestra norma puede decir el anatocismo está prohibido, pero ¿quién hace cumplir esa norma? Ese es el gran problema, ¿no? El problema grande que tenemos. Porque además aquí se tropieza con varios problemas. Ningún acreedor que le proponga esto a su deudor va a declarar esto por escrito. O sea, va a decir, bueno, me debes 1,000 bolivianos de los intereses que se han venido acumulando, que no me estás pagando, y eso lo vamos a aumentar al capital. Ahora me vas a deber tal capital, ya está ahí sumado los intereses más que le debía, y de eso me vas a seguir pagando intereses, no te preocupes, ¿no? Y si te vuelves a atrasar, vamos a hacer lo mismo. Todavía no, bien cínico, puede ser que diga eso. Entonces, ¿cómo se cuidan al hacer esto? El contrato que han hecho inicialmente
puede ser que lo dejen en nada, o sea, lo destruyan. Siempre hemos dicho, los documentos privados son fáciles de hacer desaparecer. Cuando la gente agarra un documento privado y lo rompe, prácticamente podríamos decir que lo está dejando sin efecto ese documento, ¿no? Está eliminando la prueba, ya no hay prueba, y vuelven a hacer un nuevo contrato de préstamo de dinero. Esta vez hacen constar que ya no le ha prestado 5,000, sino van a decir le ha prestado 6,000. Obviamente no dicen que se asuma el interés de vengado, no dicen eso, se cuidan de hacer eso, ¿no? Se cuidan bien en ese aspecto, porque si no es entregarse a la boca del lobo. ¿Qué acreedor en un contrato va a reconocer? Sí, mi deudor me debía 5 meses o 6 meses de interés, entonces lo que hemos hecho es sumar cuánto se hacía de esos 6 meses y eso lo hemos aumentado al capital, porque eso sería reconocer el delito. Entonces no hacen eso. ¿Qué es lo que hacen? Hacen como si fuera un préstamo, nuevamente, un contrato de préstamo, ahí hacen contar directamente que le está prestando, digamos, 6,000 y que esos 6,000 bolivianos van a generar un interés del 10% mensual. Y el acreedor firma, el deudor firma y listo, ya está el contrato. Ahí, ¿cómo probamos el anatocismo? ¿Cómo demostrar el anatocismo? La usura es fácil de demostrar porque está el contrato y ahí está en una cláusula el porcentaje de interés que se está cobrando. Si es así, es fácil de demostrar la usura. Pero en el caso del anatocismo, ¿cómo lo probamos? Ahora, ¿qué dice nuestro artículo 412? Dice, prohibición del anatocismo. Están prohibidos el anatocismo, dice, y toda otra forma de capitalización de los intereses. Las convenciones en contrario son nulas. En este caso, el artículo 412 prohíbe directamente el anatocismo. Prohíbe, ¿no? Están prohibidos el anatocismo y toda forma de capitalización de intereses. Eso lo dice, está bien, la ley lo prohíbe. Pero aquí, ¿cómo probamos que efectivamente el acreedor ha hecho eso? ¿Cómo probamos el anatocismo? ¿No? Y esa prueba es lo que hace que sea prácticamente, o sea, por la vía civil es muy difícil esto. Por la vía civil es muy difícil si no se tiene prueba de todo lo que decimos, ¿no? Pese a que el código lo prohíbe, la ley puede prohibir, el acreedor desconoce el artículo 412, no sabe que lo que está haciendo está prohibido, o si sabe, tal vez le importa, no le interesa. Entonces, también esta figura, anatocismo, constituye delito, igual es delito, pero es una forma de usura agravada, no es un delito autónomo, no es que hay un artículo del Código Penal que dice anatocismo y se sanciona con pena privativa de libertad a quien realice acto de anatocismo. No hay un tipo penal anatocismo, no hay. Sí hay un tipo penal usura, como hemos visto hace rato aquí, artículo 360, usura simple, artículo 361, usura agravada, pero no hay del anatocismo. Entonces el anatocismo es delito, pero está dentro de lo que es la usura agravada. Ahí dice usura agravada, artículo 361, inciso cuarto, si el hecho constituyere alguna de las formas de anatocismo. Entonces, si se logra probar esto, incluso por la vía, se hace una querella criminal en contra del acreedor acusándole de usura agravada. ¿Por qué? Porque se ha cometido en ese contrato, ha habido anatocismo, tengo que demostrarlo, pero si no puedo probar eso, en materia penal todavía esto se puede pelear porque en materia penal la prueba es más amplia, uno puede presentar cualquier elemento para probar lo que dice. En materia civil está más difícil de probar este tipo de contratos donde hay anatocismo, donde se ha hecho capitalización de intereses, porque como les decía, el acreedor se va a cuidar. No creo que un acreedor declare que está el capital, el interés devengado, todo el monto que el deudor devenga de intereses lo está sumando al capital. No creo que diga eso, porque si dice eso está reconociendo el delito, directamente está reconociendo el anatocismo y ahí sí estarían problemas, pero no lo van a hacer, se van a cuidar como siempre pasa. Y lógicamente hace rato les decía por qué un deudor puede aceptar esto, y porque desconoce la norma,
o porque simplemente está en un estado de necesidad que no le permite razonar bien. Cuando pasamos necesidades no tomamos buenas decisiones, a veces sí, a veces, la mayoría de las veces no, estamos pensando más en cubrir nuestra necesidad que en las futuras consecuencias de este tipo de contratos, ¿no? Así que se nos llevan puestos este tipo de contratos y a veces dejan a una persona con muchos problemas. Hay gente que ya se escapa, se va, deja a su familia, puede traer muchas consecuencias. Hay gente que llega al suicidio, no sé, hay casos que no toda la prensa nos hace saber, solo los casos más bullados, lo que es en el día, lo que más resuena, eso nos enteramos. Otras cosas ni nos enteramos de lo que pasa, pero hay mucha gente que cuando debe este tipo de intereses realmente se desespera, no sabe qué hacer, ¿no? Y opta por salidas que para esta persona tal vez son más fáciles, ¿no? Que afrontar esta situación. Habría que ir nomás a la vía civil, a la vía judicial. Yo pienso que en esos casos, sí es aconsejable, ¿no? Que te lleven a juicio, ¿no? Porque después parece hasta soberbio decir, demandame, pues, porque a mí no me gusta tampoco eso de la gente que dice, demandame, pues, espero la demanda, voy a esperar sentado que me llegue la demanda. No está bien tampoco eso, pero en estos casos sí es bueno decirle al deudor, espera a que te demande. Y cuando te demande, te defiendes, porque la ley está de tu lado, ¿no? Te defiende. No es que el contrato regula absolutamente todo. El contrato es ley entre las partes, dice el artículo 519 del Código Civil, pero el contrato tampoco puede estar al margen de la ley. Si el contrato fuera lo que regula la relación jurídica de principio a fin, y si lo que está escrito en el contrato tiene que cumplirse tal cual está escrito, estaríamos en un grave problema. Los contratos están sometidos a la ley, no es que los contratos son... está bien que el código diga que el contrato tiene fuerza de ley, pero eso no significa que el contrato sea una ley de ninguna manera, ¿no? Bien, hasta aquí es este tema. Vamos a, como les decía al inicio de la clase, vamos a terminar este tema 18, y vamos a avanzar el tema 19. Una vez más les recuerdo, el próximo jueves, el jueves de la siguiente semana es nuestro examen final, así que les pido por favor vayan estudiando los temas que habíamos señalado, los temas impares que ya les había dicho, vayanlos estudiando. El examen se va a dar en la plataforma de Classroom, van a tener 40 minutos, eso sí, pero va a haber algunas diferencias con los exámenes que han dado, que esas diferencias les daré a conocer llegado el momento, ¿no? Ahora, ¿no? Tampoco es que se va a complicar el examen, simplemente lo que quiero evitar es que haya gente que entre y saque el examen, ¿no? Muchos lo hacen, no puedo afirmar quién, pero sí veo los nombres ahí, una inicial colocan, ¿no? Eso es hacerse la burla directamente, pero bueno, ¿qué podemos hacer? Eso es inevitable. Si seguimos evaluando de esta manera, pues va a seguir habiendo eso, ¿no? No me perjudico yo, siempre lo digo, no me perjudico, así que no me afecta tanto, pero sí, de todos modos, a los que yo sé que la mayoría no es aquí y estudia, prepárense para el examen. Vamos a comenzar. Sí, Jacob, adelante. Hola, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, bien, gracias. Doctora, disculpe, perdón, ¿de qué temas van a ser? ¿Eso no lo estarán teniendo ahorita de los temas impares? Sí, de los temas impares. Hemos dicho 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 y 17. Hasta el tema 17 se va a dar. Ya, solo temas impares. De eso se va a dar. No, de nada, compañero. De esos temas se va a dar el examen. Yo el día jueves ya les voy a explicar bien cómo va a ser el examen. No va a variar mucho de los exámenes que ya se han dado. Conocen la plataforma y han dado los exámenes. Tal vez alguna seguridad extra sí va a haber, pero más allá de eso no. Es examen final y tendría que tener tendría que ser distinto. Yo hubiera querido un examen de desarrollo quizá, pero la cuestión del tiempo también limita mucho, ¿no? Limita mucho y pues vamos a terminarlo así nomás. En el tema 19 vamos a avanzar obligaciones naturales.
¿Qué son obligaciones naturales? Cuando hemos visto la clasificación de las obligaciones, algo ya hemos avanzado en esta parte sobre la diferencia entre una obligación civil y una obligación natural, ¿no? En el caso de las obligaciones civiles, la mayoría de las obligaciones son obligaciones civiles. ¿Qué quiere decir esto? En la mayor parte de las obligaciones, en todas las obligaciones civiles, no en la mayor parte, en todas las obligaciones civiles existe la acción, la posibilidad de que si mi deudor, deudora, no estoy hablando solo de préstamo de dinero, estoy hablando de cualquier tipo de obligación, puede ser de una obligación de dar o puede ser de una obligación de hacer, ¿no? Sabemos que el deudor está obligado a cumplir la obligación, pero también sabemos que si el deudor no cumple, pues el acreedor le va a obligar a cumplir. Y la única forma de obligar a cumplir legal que existe es acudir a la vía del proceso. Eso, ¿no? En algunos casos, el Código Procesal Civil establece un filtro y dice no toda demanda civil se tiene que promover directamente, sino que tiene que pasar el filtro de la conciliación previa, ¿no? En algunos casos. Entonces, antes de acudir al juicio civil, me tengo que ir a conciliación previa con mi deudor o deudora, ¿no? Después, si no hay conciliación, eso lo tiene que, obviamente, el juez conciliador establecerá, intentará la conciliación, y si no se da y si fracasa la conciliación, se elaborará un acta donde se hará constar esto, ¿no? De que no ha habido conciliación, y luego recién podré iniciar la vía judicial, ¿no? Ahí está de por medio lo que es la coerción, la coercibilidad del derecho, esa fuerza legítima que tienen las normas jurídicas y que hacen que se puedan cumplir incluso por la fuerza. Esa fuerza no es una fuerza siempre material que está dada en que actúe la policía, no. Esa fuerza está dada simplemente en el hecho de que tu acreedor te pueda demandar. Esa es la fuerza del derecho. Y luego te pueda llevar ante un juez. ¿Qué persona va a querer ser llevada ante un juez? ¿Qué persona va a querer ser demandada? Yo creo que la mayoría no somos pleiteros, ¿no? No tenemos ese espíritu, aunque nosotros los abogados estudiamos para poder resolver conflictos, ¿no? Justamente. Pero de todos modos, no creo que nadie diga, bueno, llévenme a juicio, ¿no? Lo decíamos en el tema anterior, en el tema de las obligaciones de la teoría de los intereses, de que el deudor debe ser llevado a juicio, debería esperar ir a juicio para no pagar intereses tan altos, ¿no? Para eso. En esos casos tal vez sí sea aconsejable decir al deudor, no, que te demande, dile, demandame y ante el juez nos vamos a arreglar, ¿no? Ya que no se entienden entre las personas. De ahí que cuando hablamos de obligación civil, hablamos de aquellas obligaciones que tienen acción, ¿no? Aquellas obligaciones en las cuales cuando el deudor no cumple voluntariamente la obligación, el acreedor le puede obligar a cumplir por la vía judicial, afectando, como ya sabemos en materia civil cómo ocurre esto, afectando el patrimonio del deudor. El patrimonio del deudor es la garantía del cumplimiento de la obligación, ¿no? Y por otro lado, tenemos a la obligación natural. ¿Qué es una obligación natural? Una obligación natural es aquella que tiene los mismos elementos de una obligación civil, o sea, tiene a los sujetos de la obligación, al sujeto activo, al sujeto pasivo. Existe una prestación que puede ser dar, hacer, no hacer. Existe vínculo jurídico entre ambos. Ahí está el problema. El vínculo que hay entre el acreedor y deudor en una obligación natural no tiene acción. No hay acción. Entonces, si el deudor no cumple, el acreedor no le puede demandar, o si lo demanda, no le va a hacer cumplir la obligación. Porque el decir, no te pueden demandar, creo que cualquiera puede demandar, ¿no? Cualquiera que tenga mínimamente algo de razón puede iniciar una demanda. Pero, siempre digo, una cosa es decir, te voy a demandar, otra cosa es probar lo que estás demandando, ¿no? Otra cosa es que el juez te dé la razón, ¿no? De hablar, todos hablamos, facilito, decimos.
te voy a demandar, te voy a procesar, vas a ver, te voy a llevar a hacer proceso, con el proceso te están amenazando poco más, ¿no? Ahora que te lleven al proceso y que prueben lo que están diciendo, de ahí de lo que dicen a lo que pueden llegar a hacer, hay una distancia enorme, hay una distancia enorme. Es más, los procesos judiciales no deberían anunciarse, ¿no? No debería alguien decirle a otro, te voy a demandar, porque ya le estás poniendo sobre aviso. Mejor es que llegue el proceso como lluvia, ¿no? Como lluvia repentina que cae y que nadie ha visto venir, porque si no estaba nublado, ¿de dónde salió bien? Bueno, así es. Los procesos tienen que llegar por sorpresa. Es mejor eso, encontrar desprevenida a la otra parte, que estarle todo el tiempo diciendo te voy a demandar, y la otra parte está prevenida, cualquier rato me puede llegar una demanda, ¿no? En las obligaciones civiles, entonces, hay acción, y en las obligaciones naturales no hay acción. Entonces, ¿para qué estudiamos obligaciones naturales si estas no tienen acción y si estas no van a llegar al conocimiento de un juez? Hay una explicación del por qué se estudian las obligaciones naturales, que todo vamos a avanzar este tema directamente, no es un tema muy largo, así que nos vamos a dedicar a este tema el día jueves en la clase. En la clase del jueves vamos a avanzar este tema. Por lo pronto vamos a quedar aquí. Nos vemos el día jueves en clase. Chao, compañeros, que les vaya muy bien. Hasta luego. Buenas noches, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctorita. Gracias.